Vale. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Hernández Parrón, que es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Y vamos a presentar la obra Tenamactli, perdón por la pronunciación, la recuperación de una memoria indígena. Esta es una actividad del Taller Pluralismo Cultural y Minorías, de la cual soy coordinador, y estamos muy honrados y para nosotros es un honor que hoy nos acompañe Alfonso y que esté con nosotros y poder compartir lo que es esta obra, que tenemos varios ejemplares aquí, sobre un tema tan interesante y que ha provocado tantas reflexiones en el marco de nuestro taller, Pluralismo Cultural y Minorías. Y voy a explicar un poco la estructura de la sesión. En primer lugar, va a haber una intervención del autor de la obra, en donde imagino que nos va a explicar cuáles son las líneas maestras de esta obra, de este libro. A continuación va a haber dos comentaristas, uno voy a ser yo y otro va a ser José de Jesús Chávez Cervantes, que es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamactli y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Y con orgullo decimos que es antiguo alumno del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Y luego habrá un turno abierto de palabras por si quiere participar el público o si puede haber un debate entre nosotros. Bien, pues para nosotros es un honor y algo muy interesante poder presentar esta obra entre nosotros, y sin más, y agradeciéndole su participación, le cedo la palabra a Alfonso. Antes que nada, muchas gracias, estimado doctor Óscar Pérez de la Fuente. Es un privilegio acompañarles en este taller Pluralismo Cultural y Derechos de las Minorías. Y desde luego también agradecer a la universidad, al profesor Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III, y atendiendo a que nos encontramos justo en el edificio que lleva por nombre Ortega y Gasset, inevitable no recordar esa máxima: yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas no me salvo a mí mismo. Pues yo intentaré en esta primera exposición cambiar un poco la perspectiva de mi participación para, de forma muy breve, primero platicar algunos referentes generales del nombre de Tenamactli, de su significado de esta obra, que es el resultado de un proceso de reivindicación de derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas. Tenamactli es un personaje de los muchos pueblos originarios que estaban cuando llega la colonización española, y encabeza un proceso de resistencia que se prolonga durante varios años. Se distingue como un gran estratega militar y finalmente se entrega a las autoridades para buscar pacificar los pueblos. Sin embargo, él es tomado preso y se envía a ser juzgado a las Cortes de Valladolid, donde no tenemos el registro de que haya sido sentenciado, pero sí testimonios de sus argumentos de defensa, de por qué se levantó en contra de lo que estimaron contra el rey en aquel momento. Y dentro de estos escritos vienen destacados argumentos en favor de los derechos humanos, mucho antes de que existieran las declaraciones francesa o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de este personaje hemos estructurado un texto que incluye 3 ensayos. Me voy a permitir de esto guiarme por unas notas que preparé. En el primer capítulo recurrimos al debate teórico sobre por qué Francisco Tenamactli debe ser catalogado como defensor de derechos humanos, específicamente defensor de los derechos de los pueblos indígenas a partir de la defensa de sus tierras. En este sentido, precisamente retomamos un poco el trabajo de investigación realizado por el historiador Miguel León Portilla, quien le da con el nombre de Francisco Tenamactli, primer guerrillero defensor de los derechos humanos en América,
a una de sus obras donde da a conocer el contenido de estos escritos que ya refiero que encontró en el Archivo de Indias. A partir de ahí retomamos y decimos por qué efectivamente Francisco Tenamastli es un precursor de la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, los argumentos de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, precursores del derecho internacional, como lo conocemos al menos hoy en día, y que eran abogados de personas originarias del continente americano, señalaban que éstas tenían derechos por el simple hecho de ser hijos e hijas de Dios. Así lo establecía Bartolomé de las Casas en múltiples casos que le tocó atender, reconociendo la filiación divina alcanzada por la obra redentora de Cristo, como cualquier persona europea, sin importar si eran creyentes de la fe católica o no. El mismo Vitoria decía: la infidelidad no priva del derecho natural ni del humano, y como los dominios pertenecen al derecho natural y al humano, no se pierden por la carencia de fe. Es pues en este primer capítulo que planteamos por qué Francisco Tenamastli nos representa un precursor de los derechos humanos. Incluso abordamos también esta perspectiva de cómo alguien, porque pudiera resultar contraproducente, toma las armas para defender a sus tierras. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del supremo derecho a la rebelión. Sin embargo, lo que más destacamos de él es su carácter pacifista, de buscar mediante el diálogo la paz que tanto querían en sus comunidades. En el segundo capítulo se analiza la representación de Francisco Tenamastli en el siglo XXI, donde comenzamos a recuperar su memoria, su historia, a partir de lo que la gente comentaba en muchos pueblos. En este caso, los acontecimientos que narramos de Tenamastli ocurren en lo que hoy conocemos el centro occidente de la nación mexicana. Ahí estuvieron asentados pueblos que resistieron los procesos de colonización, y en particular este grupo que encabezó Francisco Tenamastli en lo que hoy conocemos como los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, parte de Michoacán, Aguascalientes. Es una región amplia que incluso este movimiento puso en su momento en riesgo el propio proceso de colonización de lo que en aquel entonces se denominaba la Nueva España. Se quiso borrar su historia. Sin embargo, con el paso de los años hemos logrado, mediante algunas acciones emblemáticas, visibilizar nuevamente, insisto, a petición de las propias comunidades indígenas, y se ha rescatado su legado. Algo muy importante en Jalisco, que es de donde vengo, la ciudad más importante es la de Guadalajara. Guadalajara tiene un lugar, un espacio público denominado Plaza Fundadores, donde las figuras que se tienen ahí son de gente que viva de España, colocando como la única perspectiva de la fundación de la ciudad. Ahora mismo, el año pasado, se lleva ahí la escultura, la estatua de Tenamastli, y esto ha detonado una identidad más visible de los pueblos y las comunidades indígenas, que incluso han tomado este espacio, se lo han apropiado, realizan eventos, y se ve nuevamente esta identidad cultural que da pie también al mestizaje. Entonces, desde el capítulo segundo analizamos estas acciones y cómo es que tienen relevancia el visibilizar estas historias. En específico, como ya señalábamos, el traslado de la estatua al centro de la ciudad de Guadalajara. Al respecto, Bourdieu señalaba que el poder del capital cultural, como la monopolización total o parcial de los recursos simbólicos, religión, filosofía, arte, ciencia, a través de la monopolización de los instrumentos de apropiación de esos recursos, es decir, pues generalmente los conquistadores, los vencedores, se apropian de la narrativa. Lo que se ha hecho ahora a partir de estos actos emblemáticos es visibilizar que existió otra historia. Finalmente, en el tercer y último capítulo se describe cómo Tenamastli es uno de muchos otros casos, porque hubo muchos procesos de resistencia en todo lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Pero aquí lo relevante es que tenemos testimonios por escrito que dan cuenta de sus ideas. Y a partir de este último capítulo identificamos también otros actores relevantes en otras latitudes. Insisto, esto como un planteamiento inicial para abordar la vindicación de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, con un discurso que puede ser contrario en algunos puntos con la teoría clásica de los derechos humanos, pero que a nosotros nos parece que abre también una posibilidad de oxigenar, de replantear
la perspectiva de la autodeterminación y el derecho a la identidad cultural de los pueblos. Yo plantearía, mi estimado doctor, en términos generales, para dar espacio a que podamos tener luego la interacción de preguntas y respuestas, esto como un primer planteamiento. Muy bien, pues bueno, pues ahora me tocaría a mí intervenir como comentarista. Me ha parecido interesante. Entiendo que Francisco Tenamaqui del Instituto de Derechos Humanos es el mismo a que está dedicada la obra, con lo cual debe ser muy relevante para que le dediquen al Instituto de Derechos Humanos, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos de aquí se llamaba Bartolomé de las Casas, conocido, y actualmente se llama Gregorio Peces Barba, que también defendió los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no? Defensores de derechos humanos. Bueno, yo había preparado una intervención, quizás un poco extensa, pero quiero decir algunas cosas. La primera es mi limitación epistemológica para hablar sobre este libro, en el sentido pues que mi conocimiento de la realidad mexicana viene por el hecho, digamos, de que yo, pues el conocimiento que tengo pues es limitado pues a los viajes que he tenido, lo que he podido aprender, y entiendo pues que desde el punto de vista epistemológico pues no tengo una completa percepción de todos los matices, de todo lo que es la realidad mexicana, ¿no? Ninguna perspectiva epistemológica es completa, todas las perspectivas epistemológicas son limitadas, pero yo, antes de que se pueda interpretar lo que voy a decir de alguna determinada manera, pues manifiesto que mi perspectiva epistemológica quizá es limitada. La segunda cosa es que yo una de las cosas que defiendo, digamos desde el punto de vista teórico, en diferentes trabajos, es una teoría de la justicia en base a inclusión, redistribución y reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia tiene que ver con injusticias políticas, injusticias económicas, injusticias culturales. Y dentro de las injusticias culturales hay tres tipos de injusticias, digamos: el imperialismo cultural, el poco respeto y el no reconocimiento. Entonces, con los pueblos indígenas hay injusticias culturales, digamos, no se les respeta la igual dignidad y por lo tanto están excluidos, históricamente han estado excluidos. Desde el punto de vista económico hay mala redistribución, no se les protege los derechos sociales, y desde el punto de vista del reconocimiento pues hay imperialismo cultural, hay poco respeto, hay no reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estereotipos y prejuicios que discriminan a los pueblos indígenas, a los miembros de los pueblos indígenas, a las personas indígenas. Eso como introducción. Hay algunas partes del libro, yo he leído el libro, hay algunas partes del libro, especialmente lo referido a la colonización, digamos que son un poco de blancos y negros, es decir, todas las realidades pueden verse con aspectos positivos, solo negativos, o positivos y negativos. Yo creo que la realidad suele ser una realidad de grises más que de blancos y negros. Y pues yo creo que la colonización española tuvo cosas positivas, creo, como la lengua, la cultura, ciertos valores. Obviamente también tuvo cosas negativas, porque fue una colonización. Pero el hecho mismo de que estemos hoy aquí, o de que puedas ir a América Latina y puedas sentirte cercano a las personas de América Latina, y a las instituciones y a las representaciones artísticas o al folclore o a las, digamos, hay vínculos. Yo siempre digo una cosa, y es ¿qué pasaría si América Latina hubiera sido colonizada por los anglosajones? Y ¿qué pasó en Estados Unidos con los pueblos indígenas y cómo está la situación de los pueblos indígenas en América Latina? Entonces, yo creo que la colonización anglosajona tuvo otras características con respecto a los pueblos indígenas, ¿no?
Obviamente, bueno, hay una leyenda negra, dicen que la leyenda negra son los historiadores anglosajones, la que la han escrito. Bueno, no voy a entrar ahí. Sí que me gustaría, una de las cosas que se manifiesta, que es interesante, es lo de Bartolomé de las Casas. Yo he trabajado esto un poco en un trabajo que le llamo Breve genealogía del odio, y voy a la controversia de Valladolid, que creo que va a visitar Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y Ginés de Sepúlveda decía: los indígenas son bárbaros y por lo tanto se les puede esclavizar. Y Bartolomé de las Casas decía: son hijos de Dios, como ha manifestado, ¿no? Y por lo tanto hay que tratarles con igual, hay que tratarles con amor universal. Actualmente hay una revisión posmoderna de Bartolomé de las Casas y dice que Bartolomé de las Casas, hace una reinterpretación posmoderna de Bartolomé de las Casas. A mí me gusta verlo en su contexto y entiendo que Bartolomé de las Casas es favorable a los indígenas y es algo positivo para los indígenas, ¿no? Y es digamos, algo que es bueno, digamos, para la historia de las ideas y bueno, para lo que buscamos, ¿no? Que es el diálogo intercultural, que es comprendernos mutuamente, que es la empatía, este tipo de cosas, ¿no? Voy a acabar con unas reflexiones, 3 reflexiones. La primera, sobre el tema del poscolonial. Ese es un tema muy interesante, es el tema posmodernista, digamos, viene un poco por los estudios del posmodernismo y de algunos autores especialmente que hablan de la cuestión poscolonial. Yo no lo he estudiado a fondo y no tengo una teoría clara sobre el tema, solo me gustaría hacer una pequeña reflexión. La idea es, digamos que responsabilizar a la colonia por los valores actuales y por la situación actual, parece que, o culpabilizar a la colonia, parece que deja parte sin explicar. Quiero decir de otra forma, desde la independencia de las diferentes naciones latinoamericanas, ellas pudieron administrar sus propios asuntos y actualmente estamos en una cuestión de política y rendición de cuentas y es cierto que hay cuestiones que son muy complejas, muy difíciles, que tienen que ver con cuestiones de la identidad, pero culpabilizar a la colonia de situaciones actuales, digamos, actualmente es una cuestión de democracia, es una cuestión de rendición de cuentas, es una cuestión... Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es la situación de la mujer en los pueblos indígenas. Aquí tenemos varios posgrados con estudiantes indígenas y yo he oído varias cosas. He oído que el patriarcado es una cuestión que viene de la colonia y he oído que el feminismo es un invento occidental. ¿Por qué no asumimos que en cada contexto habrán problemas que tengan que ver con ese contexto y tengan que ver con cuestiones universales y no universales, sin establecer una especie de culpas con el pasado, ¿no? Con una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Antes en la comida hablamos una cosa que me ha parecido muy interesante. El tema del mestizaje. ¿Cómo entender bien el mestizaje? Lo que comentaba Alfonso en la comida, y me ha parecido muy interesante, es que el discurso oficial es un discurso de que México es mestizo y eso va en contra de las identidades de los pueblos indígenas. Entonces, claro, los pueblos indígenas no buscan caer en la asimilación, buscan defender su identidad. Por eso son una minoría cultural. Pero en cierta forma la historia
Es decir, los pueblos indígenas del siglo XVI no son los mismos que los pueblos indígenas en la actualidad, digamos. Han habido intercambios culturales, han habido diálogo intercultural. Lo que quiero decir con esto es que el camino es la mezcla, el defender la identidad, el diálogo intercultural, la empatía, y que, como he dicho antes, los pueblos indígenas pues están excluidos, están mal redistribuidos, están no reconocidos. Esto es cierto, pero que han de construir un relato en positivo, o han de construir un determinado relato que permita sus objetivos, van a encontrar la mejor estrategia. Y voy a acabar, digamos, con una reflexión de un artículo que a mí me gusta mucho, de James Anaya, que fue relator de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, que a mí me gusta citar, y él dice que los pueblos indígenas, si apelan a los grandes ideales de la soberanía, de la autodeterminación, etc., tienen poco recorrido, y que si van por el camino de la litigación, si van por el camino de los tribunales, si van por el camino de afirmar sus derechos y afianzar sus derechos, pueden conseguir, pueden ser más efectivos en la defensa de los derechos, ¿no? Yo supongo que desde la experiencia del defensor del pueblo de Jalisco podrá ilustrarnos claramente sobre esto. Digamos que los derechos se conquistan en la práctica, no a través de grandes relatos. Eso es así es como me gustaría acabar mi comentario. A continuación tiene la palabra José de Jesús Chávez Fernández, director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaqui y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Hola, muy buen día. ¿Se me escucha bien, doctor Oscar? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué alegría poder estar otra vez en mi universidad, a pesar de que no lo estoy haciendo de manera presencial. Ya habrá tiempo de estar por allá en alguna oportunidad. Las primeras palabras tienen que ir necesariamente en felicitar a la persona autora, al doctor Alfonso Hernández Barrón, porque siempre, y yo lo aprendí muchísimo en la Universidad Carlos III, siempre da una alegría cuando termina una tesis, cuando terminas una obra, inclusive un artículo, un capítulo del libro. Siempre es algo que tenemos que disfrutar, siempre es algo que tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos en el momento en que vamos culminando ciertos proyectos académicos. Y lo primero que tenemos que manifestar es que debemos estar contentas y contentos con el autor, ¿no? Que está cumpliendo incluso, ¿por qué no decirlo así? Un sueño personal, un sueño familiar, del poder llevar a esta obra a España, sobre todo por el significado que tiene la figura de Francisco Tenamaqui, no solamente para Alfonso Hernández Barrón, sino para toda una familia, y voy más allá, incluso para todo el estado de Jalisco y para México. Creo que es algo sumamente relevante el hecho de que visiones distintas del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas ahora mismo se debatan, se reflexionen, se deliberen en un lugar de conocimiento como es el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pesas Barba, que el cual pues he sido egresado de esa casa de estudio. Y por otro lado, también agradecerle como siempre la disposición de Óscar Pérez de la Fuente, que además que es una persona activa en muchos temas académicos, una persona que se le aprecia, es una persona que se le distingue, que se le reconoce. Le tenemos bastante cariño, querido Óscar, yo le tengo bastantes recuerdos, muy humano. Usted fue mi tutor en el primer año que yo estuve allá un poco distraído, extrañaba los tacos, el picante, la familia, pero usted siempre encontramos un refugio, no solamente intelectual, sino un refugio de amistad, lo cual es bastante gratificante verlo, al menos por este medio. En fin, y yo solamente de manera muy humilde, pero a la vez también provocadora, quisiera hacer algunas reflexiones en torno a la obra que aquí se está presentando. Miren, yo veo algunas conexiones, pero hay que recordar algo que no se nos debe olvidar. En las constituciones modernas, una de las tensiones de las constituciones modernas es precisamente esta rematerialización, este profundo acercamiento a distintos derechos, a distinta moralidad compleja
que se suscitan en los documentos constitucionales. Y una de las complejidades tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, porque pareciera que es algo muy sencillo, pareciera que no hubiera debate, ¿no? Qué fácil tenerle en la Constitución algún espacio para reconocer derechos y libertades fundamentales a los pueblos y comunidades indígenas. Pareciera que eso es muy sencillo, nomás colocar o hacer un espacio en las constituciones. Pero ya, cuando nos vamos a la parte interpretativa de lo que quisieron decir aquellas personas que colocaron un enunciado constitucional de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, todo salta por los aires. ¿Por qué todo salta por los aires? Porque pareciera también, y esa es una de las partes que sí reconozco al autor, que ha buscado siempre, ¿no?, a partir de la teoría, buscar la practicidad de los casos. ¿Por qué? Porque luego de repente, que nos dedicamos a la teoría, nos olvidamos a veces de caminar de manera terrenal con los pueblos y comunidades indígenas, y creo que hay algunas esperanzas, algunas luces al momento de hacer la interpretación jurídica. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que en este momento lo que debemos de buscar, y creo que busca también en cierta medida este libro, no solamente la recuperación de una memoria histórica de los pueblos y comunidades indígenas, sino también buscar, y aquí es donde yo quisiera provocar el primer acercamiento con el autor y con las personas asistentes y con el profesor Oscar, un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas, pero no que sea un diálogo solamente de momento, un diálogo permanente para la construcción del mejor discurso de los derechos humanos con estos pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo no sé, yo me fío un poco, habrá quien no crea esta parte, yo me fío un poco de los primeros pasos que está dando el constitucionalismo de carácter dialógico. Es decir, ¿por qué debatimos? ¿Por qué debatimos cosas donde las personas involucradas en los temas complejos ni siquiera les hemos pedido opinión, ni siquiera creamos canales democráticos para buscar o comprender qué es lo que están pensando estos grupos prioritarios? Esto es, me parece que una de las alternativas que nos puede estar ofreciendo como esta obra es una primera alternativa para construir estos puentes y canales democráticos para compartir, reflexionar, pero sobre todo deliberar, y aquí está la pregunta: ¿cómo encontrar las múltiples respuestas correctas del derecho cuando no existe un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas? Es decir, pues si sabemos que existen muchas respuestas en el derecho, pues habrá que encontrarlas también las respuestas en los pueblos y comunidades indígenas a través del diálogo democrático. Ese sería mi comentario y espero ahorita poder seguir reflexionando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que es el momento de que, si tiene alguna observación, Alfonso, pues comente lo que considere oportuno. Sí, con gusto. Mira, me quedo con esta perspectiva de, a partir de la practicidad de los derechos, encontrar cómo podemos darle cauce a los aspectos doctrinarios. Y yo, primero que nada, plantearía que la perspectiva del libro busca favorecer una reinterpretación del encuentro de dos culturas, es decir, no hablar de un proceso de conquista y de colonización, porque esa es una perspectiva colonizadora que incluso arrebata los discursos políticos. Lo vimos con nuestro presidente de la República, que hace algunos meses, casi al principio de su mandato, pedía disculpas a España. A nosotros nos parece que eso no es el fondo del asunto, no va por ahí. No, nos parece más bien posturas de carácter ideológico. Porque también hay que comenzar diciendo que hay diferentes niveles de identidad indígena. Si no podemos hablar de un mundo indígena. Hay en México muchísimos pueblos, cada uno con distintas formas de organización. Hay quienes mantienen de forma más profunda sus procesos de organización comunitaria, su identidad, por lo que efectivamente hablamos de que el mestizaje invisibiliza la existencia de este pluralismo, que tiene que generar un modelo de república que asuma precisamente la existencia de estos diferentes modelos de organización comunitaria que persisten a pesar de tantos años. Entonces es no descalificar lo que haya dejado la colonización, no, más bien comprender lo que pasó de forma profunda
Y justo recordaba ahorita a Maurice Bach, filósofo alemán, una frase que dice: la historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. Junto a una historia escrita se encuentra siempre una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo, y donde es posible encontrar un gran número de esas corrientes antiguas que solo aparentemente habían desaparecido. Al recuperar la historia de Francisco Tenamastli, queremos dar oportunidad, abrir una ventana para comprender desde una dimensión distinta ese momento histórico. Y a partir de ahí, como en cualquier proceso de psicología, identificar dónde surgen estos traumas, dónde se rompe este proceso evolutivo que nos lleva ahora a asimilar que o todos hablamos español y dejamos de tener esta identidad histórica, ancestral, y que cuando vemos nuestras dinámicas sociales se refleja, incluso, aunque lo nieguen, en la mayor parte del pueblo mestizo. Si no identificas en su justa dimensión lo que ocurrió y estos procesos de resistencia, si los invisibilizas, no terminas de construir tu identidad nacional. Es por ahí donde nosotros queremos favorecer más que nada, mi estimado doctor, la comprensión del encuentro desde esta perspectiva, encuentro de dos culturas, no un reclamo histórico, simplemente por la salud social, por la salud de la nación, el comprender que hubo todos estos procesos de resistencia y que hay que asimilarlos y identificarlos como parte también ya de nuestra nueva identidad. Por otra parte, efectivamente, el reto ahora es afianzar los derechos en la práctica. Yo les comparto un poco la experiencia de la Defensoría del Pueblo en Jalisco, donde hemos abierto oficinas de la institución en comunidades indígenas, en algunas que son de las que preservan con mayor profundidad su identidad ancestral. ¿Bajo qué mecanismos? Entre otros que ellos mismos proponen a quienes van a estar al frente de estas oficinas, que están ahí dentro de sus comunidades y van involucrándose progresivamente en sus procesos de justicia comunitaria. Entonces, paulatinamente, desde el principio de la autonomía y de la autodeterminación, se comienza a escribir una narrativa distinta de los usos y costumbres. No cometer el error de llegar con esta perspectiva colonizadora y decirles: ahora los derechos humanos son lo mejor que hay en el mundo y ustedes tienen que regirse por estos derechos humanos. Que también los derechos humanos se enriquezcan con estas distintas visiones de organización comunitaria. Y efectivamente, para esto se requiere el diálogo, la vinculación, el comprender esta dimensión muy marcada por lo espiritual de los pueblos originarios, de mucha convivencia con los recursos naturales que les permiten generar una dinámica de convivencia distinta, profunda. Aunque no podamos decir que haya tratados de filosofía en torno a muchas comunidades indígenas, hay mucha filosofía y mucha sabiduría, por ejemplo, en los consejos de ancianos, el buen vivir. De tal manera que, insisto, esa es la perspectiva que buscamos y Tenamastli nos da esa magnífica oportunidad. Él se levantó en pie de guerra después de que no logró encontrar formas de organización y de respeto con justicia. Justamente desde esa perspectiva del imperialismo cultural, doctor, que platicaba, porque, insisto, incluso ahora persisten esos estereotipos. Tenamastli, después de levantarse en armas, de mantener una actitud violenta, vuelve al diálogo, vuelve a dialogar con las autoridades eclesiásticas, vuelve a dialogar con las autoridades de la corona y es hecho preso. Y lo traen a Valladolid. Y ahí yo les invito de verdad a leer la obra de Miguel León Portilla también, porque ahí están descritos detalladamente. Aquí el mismo texto rescata algunos de ellos. Los parlamentos con los que ellos hablaban del derecho natural, a defender sus tierras, a defender a sus hijas, a sus hijos, a sus amigos, de tal manera que es un justo reclamo en favor de los derechos humanos. Y ahora, lo cierto es que, no obstante que no quisiéramos asociar lo que ocurrió entonces a lo que ocurre ahora, pues pareciera increíble, pero muchos de los problemas por los que peleó Tenamastli siguen vigentes.
el tema del uso de las tierras y de los territorios de los pueblos indígenas. Ahora mismo en México hay un movimiento buscando la restitución de tierras que les han ido invadiendo a las comunidades Virrari-Tari de San Sebastián, Teponahuatlán y de Tuxpan, que los están haciendo una caminata de 800 kilómetros hasta llegar a Palacio Nacional, porque tienen sentencias en su mano que ordenan la entrega de territorios y el Estado mexicano no es capaz de cumplir con esas sentencias. Y este pueblo originario pues es parte de los que habitaban en el momento en que Tenamastli, bajo el grito de Axcanquema, Tehuatl, Nehuatl, hizo su levantamiento en contra del proceso de conquista. Hasta ahí mi comentario ahora. Muy bien, muy interesante. Como siempre en el taller, pues nos gusta escuchar la opinión del público. Si alguien en el público quiere hacer algún comentario. Sí, adelante. Sería bueno si puedes acercarte al micrófono para que te escuchen en online. Muy buenas tardes, profesor Alfonso Hernández, profesor Oscar Pérez de la Fuente. De principio quiero expresar mi felicitación por esta obra, que lo que hace es partir del reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para construir a partir de ello una república en la cual se reivindique estas primeras movimientos sociales de lucha y resistencia contra la conquista o el colonialismo español, y a partir de ahí, tras la recuperación de esa identidad de los pueblos, se pueda construir una nueva realidad, ¿no? En la cual se pueda, como ha expresado el autor, tener una verdadera organización comunitaria. El capítulo 3 de su libro particularmente me atrajo, porque en este se hace un desarrollo sobre los principales movimientos de resistencia contra el imperialismo o el colonialismo español. Se hace referencia a los movimientos lautaros en Chile, Anacaón en Haití y República Dominicana, pero al ser peruano me trajo particular atención el movimiento que originó lo que se conoce como los movimientos indigenistas a partir de Túpac Amaru II en el año 1780. En este capítulo, que es el capítulo 3, como ya he referido, da cuenta de esta rebelión de Túpac Amaru, quien tuvo como finalidad, según historiadores como Jorge Basadre Groja, historiadores peruanos, la reivindicación de la identidad indígena a partir de estas injusticias de tipo social, políticas, económicas y culturales a las que hizo referencia el profesor Oscar de la Fuente, principalmente con el trato al indígena, con la explotación en las minas en el Potosí, en Bolivia, y con los impuestos que se les imponía a los indígenas. ¿Por qué es importante reconocer o atender a estas reivindicaciones iniciales? Porque solo a partir de un conocimiento claro y diáfano de estas primeras movimientos que lo que hicieron es reivindicar las culturas indígenas, se podrá construir una verdadera ciudadanía, una ciudadanía que se sienta identificada, y no una ciudadanía en donde, si bien es importante reconocer de que el colonialismo, como lo señala profesores peruanos como Aníbal Quijano, importaron la eliminación o sometimiento cultural, además del político, y por tanto la destrucción de estructuras culturales, hoy en día creo que para poder construir una nueva sociedad
es más importante partir de la reivindicación y conocimiento de la identidad cultural. Por eso quiero expresar mi conformidad y asentimiento con la postura la que planteas en el libro, y sobre todo la que el día de hoy nos viene transmitiendo a través de esta presentación. En la página 104, citando a Burka, se señala, en relación al movimiento de Túpac Amaru, es a partir de este movimiento revolucionario que nace así el movimiento indigenista como expresión de resistencia cultural andina contra el poder del control y la dominación cultural. Estas son las circunstancias que se deben transmitir a través de la educación para poder construir una realidad en la cual se tengan en cuenta las distintas realidades comunitarias, pero no a partir de una ruptura con el patrimonio cultural que llevó el colonialismo, sino a partir de rescatar lo importante que trajo consigo ese choque cultural, y a partir de ahí poder construir una nueva sociedad. Muchas gracias por la presentación. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando Montes. Fernando. La verdad es que muchísimas gracias por tu comentario, y si me permiten, doctor, platicar algo al respecto de por qué es importante efectivamente reconocer para construir nuevas realidades. Miren, ahora que movimos la escultura de Tenamastli, su monumento a la Plaza Fundadores, se ha convertido en un punto de coincidencia, de encuentro de los pueblos originarios. Y me trajo a la mente cómo hace aproximadamente 7 años hicimos un primer encuentro de personas migrantes, que suele ser este fenómeno, que a las grandes ciudades, a las zonas urbanas, acude gente de los pueblos originarios de distintas partes de la República. Y convocamos a todos los pueblos, hicimos un pequeño festival gastronómico, cultural, etcétera. Y había señoras ya mayores que llegaron y con lágrimas en los ojos decían: desde que me vine a la ciudad hace 20 años, 30 años, nunca había usado mi vestimenta tradicional. Nunca había sentido la confianza para encontrarme con otros hermanos y hermanas y usar mi ropa tradicional. Fue algo tan emotivo, porque luego suele ocurrir que este clasismo, esa discriminación, que hablábamos de este discurso del odio étnico también, que se perpetúa precisamente porque no estamos visibilizando trayectorias y hechos tan relevantes como los que hoy estamos comentando aquí. Ahora nosotros sentimos que se ha favorecido más este empoderamiento de los pueblos. Y bueno, pues la cita de Túpac Amaru precisamente tiene el reconocer que hay, así como hubo Tenamastlis, hay muchos más y muchos Túpac Amarus que no siempre se tienen esas historias, pero qué importante que empecemos a recogerlas. Nosotros ya en este proceso de identificar a Tenamastli hemos ido encontrando a otros más, a otros actores importantes, y estamos trabajando en otra obra justamente que busca ir recuperando estas historias pequeñas porque le dan identidad a territorios específicos. Y empieza a haber una narrativa distinta del proceso de evolución de las actuales ciudades. Y gracias, Fernando, nuevamente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Hola, buenas tardes, doctor Alfonso Hernández Barrón. Felicidades por la obra. Mi nombre es Raúl Rangel González, soy de Oaxaca. Me ha llamado la atención el título de la obra. Me parece que es como una medida de reparación, ¿no? Todo lo que cuenta usted, también lo que contiene la obra, y también tomando en consideración lo que ha expuesto tanto el doctor Oscar y el doctor Jesús Chávez, sobre todo pues que hablar de pueblos indígenas implica no solamente recordar lo que fueron los pueblos indígenas, sino que reconocer que existen los pueblos indígenas, ¿no? Que en la Constitución de México pues se establece así, ¿no? Que la nación mexicana pues está constituido por los pueblos indígenas, ¿no? que lo conforman actualmente desde antes de la colonización. Entonces yo quisiera preguntarle, en Jalisco, ¿cuántos pueblos indígenas coexisten en el territorio estatal? ¿Y de qué manera ese reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos indígenas a nivel constitucional se ha reflejado en la legislación
del Estado de Jalisco, y de qué manera esta obra importante que usted acaba de publicar pues podría incidir en el reconocimiento de esos derechos. Gracias. Gracias, Raúl, y agradezco también la felicitación. En Jalisco tenemos actualmente uno de los pueblos que a nivel mundial está reconocido como de los que mantienen su mayor profundidad de identidad, que es el pueblo Birrárica. Birraritari en plural, Birrárica en singular, que algunos lo conocen como Huichol, pero que ellos se reivindican como Birraritari. Y este pueblo está asentado en la zona norte, principalmente de Jalisco, aunque también hay en el estado de Nayarit y de Durango y en algunas zonas de Zacatecas. Mantienen su identidad cultural, su forma de organización social, su lengua, el control sobre los territorios que no les han invadido. Hay otro pueblo que es el pueblo náhuatl en el sur, diferentes comunidades, pero que a diferencia del Birrárica no han mantenido todos estos elementos de identidad cultural. Además de esto, también tenemos lo que le llaman migrantes, que yo me resisto a llamarles de esa manera, pero para efectos de clarificar, hay una gran cantidad de pueblos, como mencionaba, y son cerca de 28 pueblos de distintas partes de la República que coexisten en las zonas metropolitanas. Muchos que van como trabajadores agrícolas o que van en busca de un proyecto de vida en ciudades como la zona metropolitana de Guadalajara o en Puerto Vallarta. La legislación definitivamente está rezagada porque todavía no se incluyen a todos estos pueblos, cuesta trabajo a las autoridades porque esto implica que tengan que hacer una visión plural en las políticas públicas, desde aspectos tan básicos como el garantizar el apoyo de expertos en lengua y cultura para asistir en juicios, por ejemplo, y que tendrían que hacerlo con todos los pueblos. Hay ese proceso de resistencia, sin embargo se va avanzando. Cada vez más, por ejemplo, a partir de procesos como este, hemos logrado visibilizar a los pueblos y ahora pues las instituciones ya cuentan dentro de su personal acreditado en lengua y cultura, que es importante, que acompañen procesos judiciales, procesos administrativos, incluso pues cada vez participan más en la vida política. No ha sido suficiente. De hecho, les comentaba hace un poco el caso del pueblo de San Sebastián, Teponahuastlán y de Tuxpan, que ahora mismo están en este proceso de resistencia. Ellos durante los últimos 2 procesos no han permitido que haya elecciones, precisamente porque no se han cumplido esas sentencias. Y dices, bueno, si el Estado de Derecho no se respeta, pues nosotros tampoco tenemos por qué hacer procesos electorales aquí. ¿Para qué elegimos autoridades? Y pues no hay ninguna autoridad que garantice que se cumplan sentencias con las reglas que ellos mismos pusieron y que nosotros jugamos y que no nos regresan nuestras tierras. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el segundo capítulo abordamos el tema de cómo visibilizamos el nombre de Tenamastli en el salón de sesiones principal del Congreso del Estado. Entonces, junto con otros referentes de pueblos o de hechos relacionados con pueblos originarios, esto permite que en el Congreso del Estado esté esa perspectiva cada vez más presente. Hay una comisión legislativa ya al respecto. Estamos trabajando en un proceso ahora de actualización de esta ley. Pero definitivamente, insisto, ayuda a visibilizar tanto esto como lo del traslado de la escultura, esto que venimos a hacer. Vamos a estar en Valladolid el próximo lunes y martes, en un encuentro también con autoridades, con historiadores de la zona, porque resulta que la última carta que escribió Tenamastli termina pidiendo justicia. Es el último testimonio que hay, es algo realmente muy hermoso y doloroso a la vez. Pero dice, pido que me permitan regresar con mi mujer y con mis hijos, que me permitan regresar a mi tierra. Es la última carta que tenemos de Tenamastli. Él fallece, se presume, el 5 de octubre de 1556. Entonces, esa última carta sigue resonando, esas últimas palabras, en la memoria de quienes nos autorreconocemos como integrantes de pueblos originarios, y venimos precisamente en este periplo buscando encontrar las alianzas que nos permitan recuperar los restos mortales de Francisco Tenamastli, y en ese propósito estamos. Y este libro pues es parte de, podemos en una forma retórica, de las flechas de nuestros arcos
de la razón en estos tiempos. Muy bien, como tenemos un tiempo limitado, propongo hacer un último turno de intervenciones. Primero habla Juan y luego hablo yo y luego Jesús y la última intervención de Alfonso. ¿Os parece bien? Perfecto. Adelante. Bien, pues muchas gracias, doctor Oscar y doctor Alfonso, por la presentación. Había tenido la oportunidad ya de dar una ojeada al libro y creo que de manera natural tiene una importancia indiscutible. No tengo nada que decir al respecto, pero me gustaría tocar dos puntos en particular, uno teórico y otro más instrumental. Y el primero de ellos es sobre lo que comentó usted, doctor Oscar, respecto al mestizaje y al colonialismo. ¿No cree usted que en el fondo constituye los comentarios que se virtieron aquí en la plática una defensa de desigualdades, de las desigualdades actuales? ¿Por qué? Porque creo que tiene una justificación de desigualdades de dos tipos, normativas y fácticas. Normativas son las que confirman como la desigualdad como algo justo, porque puso el ejemplo de qué tal si nos hubiera conquistado el Reino Unido o Francia. Probablemente hubiéramos llegado al aniquilamiento de las comunidades originarias. Entonces, es decir, como que de lo malo nos tocó lo menos peor. Creo que es una defensa de la desigualdad. Y segundo, las defensas fácticas, que creo que es navegar en la deriva filosófica de si fue bueno o malo, o quizás no hemos llegado a concretar como un discurso homogéneo de si fue bueno, qué tan bueno, y hasta qué punto, y hasta qué límites, o si fue malo, hasta qué punto y hasta qué límites fue malo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una defensa de las desigualdades actuales de los pueblos y comunidades originarias. Y segundo, para el doctor Alfonso, sobre cuestiones instrumentales, además de la deconstrucción de esta narrativa para los pueblos y comunidades originarias, ¿qué queda más o qué queda pendiente para poder instrumentalizar oportunidades de integración social? Que creo que es algo que es una agenda importante en nuestro país, que es una agenda impostergable, tanto que los movimientos que se han dado actualmente, esta caminata que se está haciendo por todo el país para ir a visitar al presidente para una restitución histórica que ellos buscan, que ya tenían, es sinónimo de que han sido dejados a un lado, no solo en cuestiones del ejercicio del derecho, sino del reconocimiento como sujetos políticos de su comunidad. Entonces, ¿qué más queda pendiente? Y son estas mis dos cuestiones, una desde un plano teórico y otra desde un plano un poquito más práctico. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Pues ahora me toca a mí intervenir. En primer lugar, coincido plenamente con lo que ha comentado Alfonso y estaba en esa línea de que, claro, lo que quiero rescatar es el encuentro, no la colonización, sino el encuentro. Y la idea de la reflexión profunda. A partir de ahí, ver qué papel tiene el mestizaje y qué papel tiene el reconocimiento de identidades. Lo que me he atrevido a apuntar, que ya sé que no es políticamente correcto, seguramente, y que es algo controvertido, es que las dicotomías entre blanco y negro, las visiones maniqueas de ellos fueron muy malos y nosotros somos muy buenos, pues eso no conduce tampoco a nada. Quiero decir, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, seguro que tiene unos aspectos muy negativos. Obviamente, de que otra colonización o otro proceso fue peor no significa que este fuera muy bueno, eso tampoco lo estoy diciendo, tiene aspectos negativos, eso no se implica lógicamente. Como el tema es un tema que le interesa, el tema de la igualdad a Juan, en mi libro sobre igualdad, una inmersión rápida, hago una teoría sobre la igualdad y lo que digo es que la igualdad no es un concepto fáctico ni normativo, es un concepto ideológico. Entonces, lo que hay que discutir son los fundamentos de la igualdad, lo que convierte en fundamento lo que está detrás de los fundamentos de la igualdad. Entonces, otra cosa que he dicho que tampoco debe ser muy políticamente correcta, y soy consciente de ello, es que el discurso que juzga el presente por el pasado, tampoco hemos de hacer blancos y negros. Digamos, el pasado tendrá su papel y hemos de entender el pasado. Pero culpabilizar siempre al pasado del presente creo que no es completamente adecuado o se ha de reinterpretar adecuadamente.
creo que en la línea de lo que hemos conversado antes en la comida, de lo que estamos conversando ahora, yo creo que es muy interesante que haya una reflexión profunda en los diferentes países. España también tiene temas de identidad y estamos todo el día hablando de la identidad española y este tipo de cosas. Y entonces tenemos como que saber quiénes somos, que esa es la pregunta de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y a partir de responder a la pregunta ¿quiénes somos?, yo lo que propongo es que no respondamos a esa pregunta con blancos y negros y con visiones maniqueas. Es decir, hay que defender la identidad de los pueblos indígenas, totalmente de acuerdo. Hay que defenderla frente a la asimilación, totalmente de acuerdo. Hay que hacer un modelo de justicia frente a justicias políticas, económicas y culturales. Asimilación, inclusión y reconocimiento. Pero si construimos la identidad frente a una alteridad y esa alteridad lo construimos en base a blancos y negros y no matizamos las posiciones, creo que no es positivo. Por supuesto, recuperar ejemplos como el que se trata en este libro me parece positivo en el sentido de construir un relato de nación o un relato de pueblo o un relato colectivo para México, respetando las diferencias internas. Pero el problema, voy a acabar con esto, el problema es lo que pasó con una política peruana, refiriéndose a otro político peruano que dijo que no podía ser embajador en la Organización de Estados Americanos porque tenía rasgos andinos. Claro, yo estoy abiertamente en contra que se utilicen argumentos raciales contra eso. Pero la explicación es que es una política peruana que habla de otro político peruano. Entonces, lo que lleva a una política peruana a descalificar a alguien por esta característica, esa cultura, ese no reconocimiento, ese poco respeto, ese imperialismo cultural, de alguna manera, todo este tipo de problemas, es lo que está detrás, digamos, de que tenemos que defender los derechos de los pueblos indígenas y tenemos que defender las identidades indígenas. Tenemos que potenciar en positivo las identidades indígenas y esto es una cuestión política, esto es una cuestión de una democracia más inclusiva. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que no riñen precisamente las posturas y solo recordar, justamente al principio hablaba yo de José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas no me salvo a mí mismo. Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos para, no solamente hablando de mestizos y de pueblos originarios, como el caso que usted ya menciona, me parece que precisamente refleja esta falta de identidad profunda que tenemos en los pueblos latinoamericanos, como a veces entre las mismas integrantes de una comunidad hay ese clasismo y esa discriminación, producto de que no identificaron sus circunstancias, no sabemos quiénes somos específicamente, y eso es lo que tratamos de recuperar. No en ningún afán de revanchismo, no, simplemente de yo mismo identificar cuál es mi origen, de dónde vengo, qué procesos hemos pasado. No todo es efectivamente blanco y negro. O sea, nosotros vemos a muchas comunidades que pues vas y uno quisiera, como luego se romantiza, pues que todos tengan sus trajes muy tradicionales, muy típicos y que todo sea así como muy folclórico, ¿no? Pues hay comunidades que entran también en la dinámica de la modernidad y tú llegas a la tienda de la colonia y encuentras o del barrio y encuentras los productos que encuentras en cualquier supermercado. Pero sí, el tener esta parte muy visible. ¿Y qué es lo que nos queda? Yo me quedo con la propuesta de Jesús Chávez. Diálogo, apertura, cada vez más reconocimiento de los derechos de estos pueblos. Creo que me adelanté, seguía Jesús Chávez. Claro, sí, le estaba viendo. Jesús Chávez, ¿quieres decir unas palabras? Hola, buen día de nuevo. No, yo creo que la última reflexión tiene que ir en torno nuevamente a felicitar al autor. Creo que también y lo digo en la presentación, creo que ahí podemos ver reflejada las dos dimensiones de trabajo de Alfonso Hernández Barrón. Posiblemente el fortalecimiento académico que a lo largo de su vida lo ha llevado a cabo con creces, y por otro lado, también la dimensión de un verdadero defensor de los derechos humanos. Y para mí el perfil de un defensor de los derechos humanos es la combinación técnica, es decir, tener estudios previos, el amor por la defensa y los derechos humanos. Sin embargo, este perfil también tiene que ir abonado con el sentir con el que
con el que nosotras y nosotros que nos dedicamos al estudio de los derechos, también sintamos la necesidad que detrás de un libro seguramente también hay muchas víctimas que están con dolores muy fuertes en materia de derechos humanos. Es decir, que no nos distraigamos a veces que hay personas que sufren los derechos humanos, y creo que Alfonso Hernández Barrón en esta parte creo que nos complementa bastante bien. Y yo cuando leí el libro y cuando se me sugirió esta invitación de presentarlo, lo primero que se me vino a la mente es que provoca a todas las generaciones presentes y por qué no las futuras, a que este libro sea como el parteaguas, inclusive hasta motivacional, para que para que varias personas vuelvan a catalizar este sentimiento por los derechos. Es decir, está muy bien que leamos un montón de libros, está muy bien que escribamos muchas cosas, pero está muy bien caminar también del lado de las víctimas, del lado de las personas, caminar en esta marcha en México del lado de los pueblos indígenas. El doctor es muy humilde, muy sencillo, pero él ha caminado prácticamente 7 a 10 días con ellos y va escuchándolos, va reflexionando con ellos. Y esa parte no se nos debe olvidar, y creo que es un complemento bastante, bastante ordinario, un complemento que todas las personas que nos dedicamos al estudio de los derechos y libertades fundamentales deberíamos de probar de vez en cuando. En fin, y por último, yo creo que lo menos interesante que puedo decir, pero bueno, yo creo que las coordenadas de una verdadera reflexión de los derechos humanos, y ya ahorita ya lo volvió a decir el doctor Alfonso, tiene que ver con el diálogo. Yo creo que hoy día, ya lo dijo Óscar y muy atinadamente, siempre cuando llegamos a España, mucha gente, de repente quisiéramos pelear algo que ya no tenemos que pelear, ¿no? Que es el tema de la conquista. Tenemos que dialogar los distintos puntos de vista, tenemos que reflexionarlos, no tenemos que quedarnos con un solo discurso sobre ese aspecto, y me parece que en ese sentido orbita los nuevos canales democráticos de la Constitución, siempre y cuando una Constitución lo prevea, y ahí habrá muchos debates, que por qué habremos de darle bastante canales democráticos al pueblo, ya sabemos esta tensión democrática, pero lo que yo creo que sí tengo bastante claro es que diseños institucionales como la Constitución boliviana, donde ya un juez del máximo Tribunal de Justicia pues es elegido por los pueblos y comunidades indígenas, pues imagínense, qué mejor en la oscuridad de la Constitución existan las personas que donde está esta semántica abierta puedan deliberar lo que son los pueblos y comunidades indígenas. Esto es una justicia dialógica. Creo que me parece que son las coordenadas necesarias para ya no evitar hablar de los grandes temas. En fin, un fuerte abrazo, doctor Óscar, qué gusto verlo, lo veo muy bien, lo veo muy fuerte como siempre, y qué alegría verlo de nuevo, y a todas y todas muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si finalmente quieres decir algo. Pues nuevamente reiterar mi agradecimiento, con mucho respeto también ofrecer esta presentación que por primera vez realizo de la obra en memoria de don Gregorio Peces Barba, quien tuve el gusto, el honor de conocerle, y para mí es muy significativo estar en la universidad haciendo esta presentación. Dejaremos algunas obras para la biblioteca para que puedan ser consultadas, y desde luego estaremos ahora entregándole algunos a nuestros compañeras y compañeros que nos hicieron el honor de acompañarnos esta tarde. Bueno, pues agradeciendo al autor del libro, Alfonso Hernández Barrón, por esta presentación, y creo que ha sido un debate muy interesante, una conversación como muy interesante entre buenos amigos, y agradeciendo a todos ustedes su asistencia, pues damos por finalizada esta presentación del libro. Muchas gracias.